Vamos a ver los resistores variables. Un resistor variable es un resistor lineal sobre el que desliza un tercer contacto eléctrico denominado cursor. Y los tenemos de dos tipos: reostatos, en los cuales hay un control de la intensidad, y potenciómetro, que hay un control de la caída de tensión. Se emplean para controlar la caída de tensión o la intensidad que circula por las cargas eléctricas de un circuito. Y de esta manera podemos, por ejemplo, controlar la luminosidad de las luces de cabina, volumen de auriculares, del sistema de comunicaciones, temperatura de un radiador, velocidad de un ventilador, etc. El reostato. El reostato se emplea para regular la intensidad que circula por una carga, conectándose en serie con esta. Tiene dos patillas. Entonces vamos a verlo con el esquema. Vale. Este es el reostato. Externamente tiene dos patillas, una y otra. Y internamente tenemos un cursor que se desplaza por esta resistencia. Podemos tener aquí también como una ruletita por fuera externamente, que la ruletita lo que hace es desplazar ese cursor por la resistencia. Entonces, si tenemos conectado con este reostato una bombilla, por ejemplo, pues en el caso de que el cursor esté más lejos, digamos que esté en esta posición, por ejemplo, pues la corriente viene por aquí, ¿vale? Viene por la bombilla, y al estar el cursor más hacia la derecha de la resistencia pasaría por más tramo de resistencia, por lo tanto la intensidad sería menor y la bombilla iluminaría menos. Si este cursor lo desplazamos con la ruleta aquí, a una parte más hacia la izquierda, entonces pues la corriente vendría por aquí y pasaría por muy poco tramo de resistencia y ya seguiría por aquí. Con lo cual pasaría más intensidad y la bombilla iluminaría más. Entonces, pues es un sistema para controlar eso. Pues, por ejemplo, más o menos iluminación de bombilla, más o menos velocidad de un ventilador, etc. Vale, los potenciómetros. Los potenciómetros son muy parecidos a los reostatos, solo que se emplean para controlar la diferencia de potencial que se aplica a una carga. En vez de tener dos terminales, como hemos visto en los reostatos, el potenciómetro tiene tres terminales: 1, 2 y 3. Cuanto más a la izquierda se encuentra el cursor, mayor será la tensión de la carga. Bueno, entonces aquí lo mismo. Si esto se encuentra más hacia la izquierda, pues pasará por menos tramo de resistencia, iluminará más. Si esto se encuentra más a la derecha, pasará por más tramo de resistencia, iluminará menos. Los potenciómetros pues también se pueden emplear eso para mayor velocidad, mayor o menor intensidad, mayor o menor velocidad de un ventilador, etc. Otra manera que lo podemos encontrar un sensor es un potenciómetro, sería por ejemplo en el acelerador, en un acelerador. Entonces, cuando yo acelero más o menos con el pedal, realmente esto lo que se está moviendo es el cursor de ese potenciómetro. Ese cursor de ese potenciómetro lo que hace sería informar a una centralita, aquí lo vemos más sencillo, informar a una centralita de lo que yo quiero acelerar más o menos. Entonces, aquí el cursor lo estoy moviendo con el pedal del acelerador. Si yo, como está alimentada, esta resistencia y esto está alimentado, lo que estoy midiendo realmente es la caída de tensión entre la punta del potenciómetro y negativo, ¿vale? Entonces esa información le llega a la centralita y esa caída de tensión es la que interpreta como que yo estoy acelerando más o estoy acelerando menos. Es decir, que aquí el potenciómetro nos vale de sensor para saber la posición de un determinado elemento, y esa posición la sabe porque está midiendo la caída de tensión entre el elemento que se desplaza,
por ejemplo, o el pedal del acelerador, y negativo, por ejemplo. Entonces, esto es una caída de tensión que transformo en posición. Vale. Luego también hay unos resistores que se llaman resistores ajustables, que manualmente se mueve, se desplaza el cursor, y entonces con ese selector pues lo dejo ajustado a la posición que me interesa. Vale. Resistores dependientes. Pues los resistores dependientes se caracterizan porque su resistencia varía con algún parámetro externo, como puede ser la luz, la tensión o la temperatura. Aquí tenemos los termistores, en los cuales su resistencia varía en función de la temperatura. Los fotorresistores, la resistencia varía en función de la luz. Y los varistores, su resistencia varía en función de la diferencia de potencial que existe entre sus bornes. Estos tres tipos de resistores se fabrican con semiconductores de estado sólido, cristales de silicio o de germanio. Los termistores. Bueno, los termistores, el valor óhmico de un termistor varía al cambiar la temperatura. Su nombre viene de Thermally Sensitive Resistor, resistor sensible a la temperatura. Y existen dos tipos. El termistor NTC, que tiene un coeficiente de temperatura negativo, por eso NTC, Negative Temperature Coefficient. Entonces aquí el NTC, aumentos de temperatura provocan una disminución de la resistencia. Aquí vemos que una temperatura baja, la resistencia es alta, y cuando la temperatura va aumentando, la resistencia es más baja. Estos se usan como sensores de temperatura, para saber la temperatura de aire, de un líquido, etc. También tenemos el segundo tipo de termistor, es el PTC. Tiene un coeficiente de temperatura positivo, por lo que su resistencia aumenta notablemente cuando aumenta la temperatura. Y este funcionamiento se da en un rango de temperaturas. Lo vemos aquí. Este termistor PTC vemos que en la zona 1, cuando aumenta la temperatura, baja un poquito la resistencia en un tramo. En la zona 2 es la zona en la que se emplean los termistores PTC. Cuando aumenta la temperatura, va aumentando la resistencia. Y la zona 3 lo mismo, es una zona en la que aumenta la temperatura y también baja la resistencia o se mantiene más o menos. Bueno, tiene una zona de subida y de bajada. Bueno, entonces la zona que usamos es la zona 2. En los termistores PTC, por ejemplo, tenemos los calentadores de los motores diésel, son PTC. También los PTC pueden ser calefacciones, con lo que queramos calentar alguna parte. Vale. Las fotorresistencias. Las fotorresistencias también se llaman LDRs, Light Dependent Resistor. Entonces, la resistencia es cuando aumenta la luz, baja la resistencia. De manera que en plena oscuridad se comportan como un circuito abierto y cuando con gran luminosidad casi como un cortocircuito. Es decir, que según aumenta la luz va bajando la resistencia y por lo tanto va pasando más intensidad. La LDR basa su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico y una de las limitaciones es que tiene una lenta respuesta a los cambios rápidos de luminosidad. No obstante, es un fotodetector muy utilizado. Por ejemplo, se utiliza para el encendido y apagado automático de luces. Cuando recibe la LDR poca iluminación, entonces enciende automáticamente las luces y si ya recibe más luz, pues lo que hace es apagar las luces automáticamente. Varistores. Un varistor o VDR, Voltage Dependent Resistor, es un elemento cuya resistencia disminuye cuando la tensión en sus bornes aumenta. Es decir, a más tensión en bornes, menos resistencia. Y esta variación de resistencia es instantánea, es muy rápida. Vale, entonces, ¿para qué se usa el varistor? Pues se conecta en paralelo con la carga y la protege de picos de tensión transitorios, como por ejemplo los que aparecen al abrir o cerrar los interruptores que controlan circuitos inductivos, que son circuitos en los que hay bobinas. Si sometemos a la VDR a una diferencia potencial mayor que su tensión nominal durante un largo tiempo, pues quemaremos el varistor. Vale. Puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone, bueno, vamos a suponer que queremos medir la temperatura de un aceite
por ejemplo, el lubricante de un motor de una turbina. Entonces, se podría emplear este circuito, es decir, simplemente pongo una resistencia en contacto con ese aceite y, claro, cuando tengo el valor de resistencia a una determinada temperatura. Si yo quiero saber si esta resistencia cambia la temperatura, pues cambiará su resistencia y por lo tanto pasará más o menos intensidad. Es decir, leyendo la intensidad que pasa por aquí, pues podría saber la temperatura a la que está este aceite, por ejemplo. Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, es decir, que tenemos una batería que alimenta un resistor que está bañado en aceite y por tanto se encuentra a su misma temperatura. El valor ohmico de este resistor dependerá de sus dimensiones y su resistividad. El valor de la resistencia será ρ, que depende del material, por la longitud y partido por la sección. Como la resistividad depende del material de fabricación y de la temperatura que se encuentre, sabemos que podemos hallar una nueva resistividad a una temperatura distinta aplicando esta fórmula. ¿Vale? Por tanto, el valor ohmico depende de las características del resistor y de la temperatura, que será la única variable. De aquí, de la ley de Ohm, conocemos que la intensidad entonces es V partido por R. Por lo tanto, la intensidad que circula por el circuito dependerá del valor ohmico del resistor y este a su vez de la temperatura. En definitiva, la intensidad que circula dependerá de la temperatura del aceite. Por lo tanto, midiendo esta intensidad con un amperímetro podemos conocer la temperatura del aceite lubricante. Lo que pasa es que este método es muy poco preciso porque esta tensión no se mantiene constante. Entonces esta tensión, al tener variaciones, pues no me da una medida fiable de la temperatura a la que se encuentra ese aceite, por ejemplo. Vale. Entonces cometemos un error importante. Para minimizar este error, pues en vez de emplear una sola resistencia, se emplea el puente de Wheatstone. Vale, el puente de Wheatstone se emplea en mediciones de temperatura de hasta 150 grados, como por ejemplo la temperatura de aire exterior o la temperatura de entrada del aire de admisión o la del aire de la cabina, del aceite de lubricación, etc. Entonces empleamos el puente de Wheatstone. Consta de 4 resistencias. Entonces consta de unas resistencias, 3 resistencias iguales de valor conocido, que aquí serían R1, R2 y R3, y una resistencia que en este caso varía con la temperatura. En este caso tenemos la R4, entonces en la R4 la colocamos en el sitio del que queremos conocer la temperatura. Por ejemplo, si es en el aceite de lubricación, pues la colocaríamos en el aceite de lubricación. Bueno, pues entonces, este puente está en equilibrio cuando no circula intensidad por su rama central, de A a B. ¿Vale? Si por aquí pasa una intensidad por esta rama, por aquí la misma intensidad, y conectamos de aquí de A a B un amperímetro, pues no circulará nada, estará en equilibrio. Entonces, ¿cuándo se produce este equilibrio? Esta situación se produce si las resistencias tienen un valor tal que R1 por R3 es igual a R2 por R4. Es decir, R1 por R3 es igual a R2 por R4, multiplicando las resistencias en cruz. Vale. Entonces aquí suponemos esto, tenemos estos 3 resistores fijos y el variable. Y tenemos una batería de 25 voltios. Mientras este resistor variable se encuentre a 28 grados, yo sé que esa resistencia va a ser de 100 ohmios. Ahora, si cambia esa temperatura, ya la resistencia no van a ser 100 grados. Entonces, en este caso, en el que tenemos que las 4 valen, estamos a una temperatura de 28 grados, el potencial en el punto A será igual al potencial en el punto B y no hay corriente, no aparece ninguna corriente por la rama central. Ahora, si la temperatura de este resistor en vez de 28, por ejemplo, son 60 grados,
pues puede provocar que esta resistencia, en vez de 100 ohmios, sea, por ejemplo, de 112 ohmios. Entonces vamos a ver el circuito. Si desconectamos el amperímetro de la rama central para que el circuito sea más sencillo, pues entonces vamos a realizar los cálculos según la ley de Ohm. Entonces tenemos que la intensidad que circula por esta rama, por la rama 2,3, será V, que el voltaje de batería, entre la suma de las resistencias R2 y R3. Es decir, 25 entre 100 más 100 sería que por esta rama circularían 0,125 amperios. Lo mismo, por los resistores R1 y R4, entonces, como esta resistencia ahora vale 112 ohmios porque está a 60 grados, pues entonces la intensidad que circula por esta rama sería 25 dividido entre 100 más 112, es decir, que están circulando 0,118 amperios. La caída de tensión en R3, entonces, la caída de tensión es I por R, ¿no? Es I3 por R3, que son 12,5 voltios. La caída de tensión en R4, pues I por R, I4 por R4, que serían 13,2 voltios. Y entonces lo que tenemos es que la caída de tensión entre A y B, es V4, la caída de tensión en V4 menos la de V3, y tenemos que hay una diferencia de potencial entre A y B de 0,7 voltios. Al existir esta diferencia de potencial, pues entonces va a circular para igualar los potenciales, va a circular una intensidad desde A a B. Y con un amperímetro, pues puedo medir esa corriente que circula desde A hasta B. ¿Vale? Entonces, ya midiendo esa intensidad, pues sabré puedo saber el valor de la temperatura a la que se encontraba esa resistencia. Entonces, la temperatura del aceite de lubricación de motores se mide habitualmente empleando un puente de Wheatstone. En la cabina realmente lo que tenemos es un amperímetro, pero lo que nos aparece, lo que se vería en la cabina, sería una escala en grados, ¿vale? Grados Fahrenheit o grados centígrados. Se pueden medir otras magnitudes con la ayuda de un puente de Wheatstone. Simplemente cambiando el tipo de resistencia. En vez de ser una resistencia sensible a la temperatura, pues puede ser sensible a los cambios de presión, a la elongación, a la posición, etc. Y el puente de Wheatstone también se puede emplear para determinar la cantidad de combustible existente en los depósitos de las aeronaves ligeras. Uniendo un flotador al puntero de un reostato, pues según flota más o menos, ¿vale? Pues varía esa posición, y situado en la posición R4. En función del nivel de combustible, el flotador estará más arriba o más abajo, afectando al valor ohmico del reostato. Como si fuera, pues es un reostato que según flote más o menos cambia esa resistencia, provocando que circule más o menos corriente por el amperímetro situado en la rama central. Entonces, en función de la intensidad que está circulando, sabemos el nivel de combustible que tenemos.